Buenas noches, una nueva entrevista en Canal 6 Televisión, ya retomando la actualidad del municipio, y es la primera vez que como concejal se sienta con nosotros José Munuera, concejal de Vox. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por vuestra invitación para arrancar el año, y lo primero que quisiera desear es un feliz año 2024 a todos los televidentes de Canal 6 y a todos los totaneros. Muchas gracias. No es la primera vez que José Munuera está con nosotros, aunque sí, ya siendo concejal del Ayuntamiento de Totana. Para quien no le conozcan, José Munuera tiene 60 años, es padre de 3 hijos, abuelo, tiene un nieto, es ingeniero técnico industrial, 19 años empresario, aunque has trabajado antes, lógicamente, y un amante de la política. Bueno, más que amante de la política, hoy en día la política es una necesidad. Es una necesidad porque la deriva que desde hace unos años ha cogido la política, pienso que los ciudadanos se tienen que implicar razonablemente dentro de sus posibilidades, porque nadie nos va a solucionar nuestros problemas. Yo he sido un trabajador asalariado, después he sido empresario, ahora tengo 61 años recién cumplidos, como bien has dicho, y el dedicarme ahora a la política básicamente es porque pienso que puedo contribuir a que Totana mejore y España también. Yo recuerdo en un tono jocoso que en una de las entrevistas que te hicimos aquí en Canal 6 de Televisión comentaste o dijiste que había escuchado, había oído que te iban a recibir con la banda de música en el Salón de Plenos cuando llegaras a ser concejal. Estos pocos plenos que has estado ya presente, ¿cómo han sido? ¿Cómo vives tú los plenos? ¿De qué forma los percibes? Hombre, ahora los percibo de una perspectiva diferente porque ya he estado en 2 y pues lógicamente los percibo desde dentro. Y los veo de una forma, pues, por un lado bonita, porque la verdad es que los disfruto bastante porque la dinámica del debate me gusta. Pero por otra parte, a colación de lo que comentas de la banda de música, pues bueno, te das cuenta de que llega a un sitio como es a la política, a un pleno, y por ejemplo, pues no te dan ni los 100 días de cortesía, ¿no? Normalmente cuando uno entra a una institución, pues se le dan más o menos pues lo que serían 3 plenos, ¿no? Para que uno se entere un poquito. A mí ya me han intentado dar lecciones desde el primer momento, lo cual, pues bueno, pues lo agradezco por parte de quien lo ha intentado, pero también me parece que es estar con la banda de música afilando el violín. Pero sin embargo, tú no eres de los que se achacan, ni mucho menos, ni te quedas atrás a la hora de contestar o a la hora de explicar las cosas, como tú las sientes o las vives. Yo lo que digo, intento estar convencido. Entonces, cuando algo lo digo convencido, pues puedo rectificar, puedo cambiar, pero me tienen que convencer. Y me tienen que convencer con argumentos. O sea, no soy de esas personas que dicen una cosa y aquí se queda. No, no. Yo digo una cosa, la razono porque estoy convencido de ella y invito a quien corresponda, a quien no piense lo mismo, a que me rebata. Y a partir de ahí intento establecer un diálogo constructivo, ¿no? Y esa es mi forma de actuar. En una entrevista que te hicieron recientemente otros compañeros de otro medio de comunicación, me ha llamado la atención lo de ser antifranquista, en la época en la que vivía Franco aún, a ser antisanchista. ¿Esto es compatible desde tu punto de vista? Bueno, lo primero he de decirte, un razonamiento mío es que cualquier persona que sea anti, para mí, aunque yo eso lo haya dicho, pero bueno, cuando dices las cosas las dices para que la gente entienda un poco el mensaje, y en ese ánimo está dicho. Pero para mí el concepto anti es un concepto ya de por sí que no es un concepto positivo. ¿Por qué? Porque uno tiene que defender lo que defiende, pero no tiene que ir en contra de lo que hay. Él tiene que hacer propuestas diferentes, pero no en contra de lo que hay. No sé si me explico. Entonces, ser anti, por definición, desde mi punto de vista, es el vacío. Si uno tiene que proponer cosas, no ser anti lo que digan los otros. Entonces, si sus propuestas son mejores, pues bueno, pues ya que cada uno pues decida, ¿vale? Pero bueno, dicha esa pequeña aclaración, entiéndase que en un contexto a veces hay que decir cosas como para que la gente las entienda. Hoy me defino como antisanchista, evidentemente, igual que cuando tenía 14, 15 años, que yo ya tenía una noción política, pues era antifranquista. Yo, por ejemplo, con 14 años me acuerdo con Antonio Cifuentes, que fue concejal aquí, ya difunto, pues me acuerdo que hicimos en las primeras elecciones municipales, él y yo hicimos una encuesta
sobre digamos, la intención de voto en Totana. Y recuerdo que nos salió un empate que nosotros no nos los creíamos, pensábamos que Totana era más de izquierda y tal, y nos salió un empate de ahí que bueno, y al final acertamos con el pronóstico. Y yo siempre he tenido una inquietud política que ha venido por parte de mi padre, fundamentalmente, y después posteriormente con don Antonio García Trevijano, que son mis maestros en política. Antifranquista, porque antes, si España quería que progresara, Franco, de alguna forma, el régimen franquista impedía el progreso de España. Entonces, ser progresista era cambiar de lo que había a algo diferente como era la democracia. Hoy en día lo que ocurre es que el sanchismo es un régimen que está anulando los principios básicos de la democracia. Los principios básicos de la democracia, como todo el mundo sabe o debería saber, son la separación de poderes. Cuando los poderes se concentran en una sola mano, es una dictadura. Y cuando los poderes se separan, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, estando separados, esa lucha de poder y el no controlar los tres poderes en la misma persona consigue que pueda haber democracia. En España hoy los tres poderes, están controlados por Pedro Sánchez y el Poder Judicial, que es el único que coletea, pues le están dando más sartenazos que un perro caminando por la calle. Pepe, y en la actualidad te pregunto los términos, por ejemplo, que se emplean para definir a ciertas personas de extrema izquierda, extrema derecha, comunista. ¿Esto puede llegar incluso a ofender a algunas personas que estén representadas dentro de un partido político o cómo ves tú el tema? Yo veo el tema que mucha gente, las nociones que tiene de política son escasas, muy nulas, escasas o nulas y muchas veces tergiversadas por medios de comunicación. En primer lugar, en una democracia cualquier ciudadano tiene derecho a ser lo que mejor le venga. Puede ser de derecha, puede ser de extrema derecha, puede ser de izquierda o puede ser de extrema izquierda. Lo más importante en una democracia son las formas, respetar el pensamiento, respetar la diversidad de pensamiento y dialogar y bueno, pues al final que el pueblo decida votando lo que más le interesa. Entonces, cuando vivimos una situación como la actual, en la que se denigra a partidos, como en este caso al que yo pertenezco, a Vox, por decir, siendo incierto, que somos un partido de extrema derecha, un partido que asume totalmente la Constitución, hay cuestiones que quiere cambiar, como son, por ejemplo, el tema de la autonomía, es decir, ciertas cuestiones que quiere cambiarlas, pero bueno, quiere cambiarlas dentro del ámbito de la Constitución, por lo tanto, eso no es criticable. Sin embargo, hay partidos, como por ejemplo el partido del gobierno, que dice que, bueno, que ellos son progresistas y que ellos hacen un pacto de progreso para gobernar España, cuando eso es una solemne mentira. Es decir, tú en el pacto que hay ahora mismo para gobernar España tienes partidos de extrema derecha, como no sé si la gente lo sabe, pero el PNV es un partido de extrema derecha. Eso sí que es un partido de extrema derecha, un partido que defiende, es ultracatólico, es un partido que defiende los principios tradicionales de los foros, es decir, cosas de los forales de cientos de años. Es un partido racista, porque es un partido que Sabino Arana discriminaba entre los que eran de origen vasco, o sea, una serie de cuestiones. Eso es un partido de extrema derecha. Un partido de extrema derecha, por ejemplo, es este que ayer le subastó 6 abstenciones a Pedro Sánchez. Que humilló a Pedro Sánchez con sus 6 abstenciones. Eso también es un partido de extrema derecha que defiende que, bueno, que los catalanes son los hijos de la... En fin, no voy a decir aquí el nombre, pero son... Entonces, decir un pacto de progreso cuando tiene a gente... Bueno, no voy a hablar de los etarras, de los filoetarras y de los que han defendido el terrorismo. Es decir, esa amalgama la llama un partido de progreso. Entonces, ¿por qué se puede hacer eso? Pues porque resulta que la gente está confundida entre lo que es progreso, lo que no es progreso, lo que es derecha, es decir, lo que es extrema derecha, lo que es extrema izquierda, es decir, esa amalgama y en gran medida es gracias a los medios de comunicación. Antes de hablar ya de lo local, de lo que nos ha traído aquí también esta tarde, por conocer un poco tu pensamiento sobre la política, sí me gustaría preguntar también dentro del plano nacional qué está pasando con Vox, porque sabemos, ¿no?, que hay unas diferencias insalvables, ¿no?, con Vox y el Partido Popular a nivel nacional. Sin embargo, en algunas comunidades autónomas sí gobiernan, tienden a entenderse. ¿Esto por qué pasa? Bueno, en el fondo, esto desde mi punto de vista, es un montaje. Es decir, el PP se ha tragado el mensaje falaz del Partido Socialista de que pactar con Vox es poco menos que un delito. ¿Qué valor pueden tener las palabras de un partido socialista hablando de pactos? Un partido que se desacredita cada vez que habla, y más de pactos. Entonces,
¿Cuál es el problema desde mi punto de vista? Que el PP se ha tragado ese mensaje, se ha tragado ese anzuelo. Pedro Sánchez le ha tirado el anzuelo y ellos se lo han tragado entero. Es decir, el PP tiene derecho a pactar con quien le dé la gana, siempre y cuando haya unos acuerdos y cosas que les puedan interesar y que le ayude a gobernar. Entonces, ¿por qué no puede pactar el PP? Y de hecho, pero bueno, y si te fijas, eso le ha traído muy malas consecuencias, por ejemplo, en las elecciones, unas elecciones que el PP podía haber ganado, podía haber sacado mayoría absoluta, pero se dedicó a atacar a Vox. ¿Cuál es el problema de Vox? ¿Qué problema tiene Vox? Un partido que respeta la Constitución, que respeta todos los principios que hay funcionando, es decir, que no es un montaje que se ha hecho, sobre todo los medios de comunicación. Amante de la sierra, aficionado a la bicicleta, andar, trabajar en la oposición para ti significa trabajar en positivo, lo comentaba antes, puedes discrepar, puedes expresar tu criterio. Hombre, para mí trabajar en la oposición es trabajar en positivo, sin ninguna duda, trabajar por Totana, y de hecho de eso pueden dar fe, pues los concejales del equipo de gobierno pueden dar fe de que mi actitud es positiva, aportando ideas y aportando cuestiones que pueden ser de utilidad para la ciudad. Eso no cabe la menor duda. ¿Cómo ves el municipio, cómo ves Totana en la actualidad? ¿Qué está pasando en Totana? Bueno, pues si quieres que te sea sincero, yo Totana lo veo muy mal. Podríamos decir, no, es que eres pesimista. Yo no soy ni pesimista ni soy optimista. Intento ser objetivo. ¿Por qué te digo que la veo mal? Pues en primer lugar, porque la incapacidad manifiesta de, vamos a hablar de los últimos, estamos en el año 2024, de los últimos 20 años. Los tres partidos que han gobernado en estos últimos, vamos a decir, 15 años, por decir una cifra que la tengo más o menos estudiada, ninguno ha rebajado la deuda del ayuntamiento. Ninguno ha sido capaz de vertebrar la ciudad con un elemento como es el Plan General de Ordenación Urbana, que es algo que no tiene nombre, que Totana no tenga eso todavía. De hecho, eso le ha costado mucho dinero a Totana. Las líneas generales de desarrollo turístico de Totana, desde mi punto de vista, no están explotadas con la suficiente potencia como serían como sería necesario. Y en último lugar te diría que la demografía en la ciudad de Totana nos conduce a que necesitamos soluciones que permitan que haya una integración real de la población inmigrante, que en Totana tiene un peso muy importante. Totana se ha convertido en una ciudad cosmopolita. Es una ciudad cosmopolita con multitud de nacionalidades que conviven aquí. Y ese problema es un problema, digamos, si no lo convertimos en una cuestión, en un valor, es un problema, ¿vale? Entonces, ahora mismo yo lo veo como un problema, porque no se le da salida digamos, a esa cantidad de gente que hay aquí, ver cómo se encajan dentro de la sociedad totanera. Y eso, por ejemplo, me trae a colación un artículo que leí hace ahora unos 10 días, en que Totana había sido el año pasado una de las ciudades que más contribución social había tenido, es decir, para las personas desfavorecidas. Dentro de España es de las ciudades que más habían aportado, lo cual tiene una doble lectura. Por un lado, pues que el ayuntamiento en su momento pues ha sido solidario y ha contribuido a que la gente pues no se empobrezca, o la gente empobrecida pues que pueda subsistir, pero por otro lado también tiene otra lectura, es decir, qué masa de población tenemos en Totana en la cual el porcentaje de personas en riesgo de exclusión es tan alto. Entonces, tenemos que trabajar para que eso revierta y todos los ciudadanos de Totana puedan contribuir a engrandecer la ciudad. Hablamos de seguridad ciudadana, ya empalmamos el tema con lo que acaba de comentar. Antelo decía, el coordinador regional de Vox, que las políticas de fronteras abiertas son una amenaza. De hecho, Vox nunca ha estado en contra de la inmigración, sí de la inmigración irregular. Vox apuesta por una inmigración controlada y dentro de la ley. Claro, luego aparecen noticias de atraco a punta de pistola en el Paretón, en los medios de comunicación. Puñales en Lorca, muchas ciudades, peleas, escándalos, etcétera. Todo se quiere achacar a la inmigración, que hay gente inmigrante que delinque y gente española que también delinque. Pero, en todo caso, nos hemos dado cuenta de que algo está fallando en el tema
de la seguridad ciudadana, ¿no? Porque de hecho el alcalde ya ha convocado, quería una reunión con el delegado del gobierno, la delegada del gobierno, y convocar la Junta Local de Seguridad Ciudadana. Algo está pasando. Lo primero que falla desde mi punto de vista es no hacerle frente a las cosas con la verdad, buscar la verdad. Cuando uno busca la verdad y ve las causas de los problemas, cuál es el origen, pues puede atisbar soluciones, puede proponer cambios para que las circunstancias mejoren. Entonces, en primer lugar, veo que no se afronta, no se intenta buscar la verdad, sino que incluso desde el propio gobierno de España se intenta la política esta del buenismo, que está muy bien. Pero yo, por ejemplo, si alguien entra en mi casa sin mi permiso, yo lo he hecho. Si yo no le doy un plato de comida a alguien que entre sin mi permiso. Ahora, si yo a alguien lo invito a entrar a mi casa, le digo, oye, pasa. Yo lo invito y le doy un trozo de pan, o le doy un vaso de leche, o lo que sea. Pero siempre con mi permiso. Pero no vale que me salten la valla. Entonces, eso lo dice vos y lo dice cualquiera que tenga dos dedos de frente. Es decir, ¿tú para qué quieres una frontera? Una de las cosas que delimitan una nación son sus fronteras. Son fronteras reconocidas internacionalmente. Entonces, quien no respete esas fronteras, quien no respete las leyes de ese país, no merece ser acogido en ese país porque violenta a ese país. Y además castiga a las personas que hacen todos sus trámites para entrar a España. Eso es de cajón. Entonces, ¿en España hace falta mano de obra? Pues si hace falta, vamos a traerla de una forma ordenada. Es lo único que pide vos. No aquí con unas corrientes migratorias que vienen digamos, a lo que el rey de Marruecos le apetece, o yo qué sé, porque ahí hay unas mafias montadas que nadie se las explica. ¿Vale? Entonces, la postura es muy sencilla. Pepe, si te parece, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a la publicidad. Gracias. Vamos a la publicidad, no se vayan, volvemos enseguida, en un minuto. Pividal Hermanos, fabricantes especialistas en hierro, aluminio, acero inoxidable y PVC, estufas, chimeneas, hornos, barbacoas y mobiliario de jardín. Pividal Hermanos, al servicio de su hogar. Y entramos ya en la segunda parte de la entrevista con Pepe Munuera, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Totana. En la primera parte hemos hablado de la política a nivel general, hemos hablado de inmigración y en ese punto nos quedamos. ¿Es correcto asociar, insisto, inmigración a delincuencia? No es correcto. No me parece que esa asociación sea correcta. Lo mismo que no es correcto asociar violencia machista con partidos de derecha. Eso es un disparate. La violencia la ejercen los violentos. ¿Qué ocurre? Pues cuando tú te encuentras con una sociedad como es la española, que es una sociedad permisiva, una ciudad que, bueno, o sea, una sociedad en la que, bueno, pues no, las cosas no funcionan como en países subdesarrollados, pues quizás hay gente que aprovecha eso para cometer delitos, tanto nacionales como extranjeros, y los extranjeros pues de diferentes nacionalidades, es decir, pueden ser africanos, pueden ser de países del este o pueden ser de donde sea. Al final el delincuente intenta delinquir si tiene ese instinto o esa necesidad o como quiera justificarlo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en las leyes, en la aplicación de las leyes y en la capacidad que tienen los agentes los agentes de seguridad, es decir, policía, guardia civil, las herramientas que tienen a su disposición. Y hay que decir que en España las herramientas que tienen los cuerpos de seguridad del Estado son herramientas muy limitadas, muy sesgadas, con lo cual no imponen el suficiente respeto que deberían de imponer tanto a los españoles como a los inmigrantes. Pero en cualquier caso, asociar delincuencia con inmigración me parece un disparate. Tú lo has dicho, la violencia es violencia, venga de donde venga. De hecho, una de las propuestas de Vox en materia de seguridad que comentaba Marcos Escano es dotar a Totana de más efectivos, tener, por ejemplo, 2 patrullas 24 horas. Ya sería un logro importante, ¿no? Porque algunas veces llama a la policía local y se ve desbordada, ¿no? Se ve saturada. Pero eso es que no es una cosa que la tenga que decir yo ni decir vos, es que eso es una evidencia del gobierno. Es una evidencia que cualquier ciudadano se tiene que dar cuenta. Pero me consta que hay limitaciones por parte de los presupuestos, entonces no se puede subir la plantilla lo que haría falta porque hay unos porcentajes. Es decir, hay una serie de cosas que no te las explicas,
pero ahí están. El otro día estaba viendo, Pepe, un debate en televisión sobre el tema de la violencia de género y la violencia vicaria, que vosotros tantas veces habéis mencionado, y me llamaba poderosamente la atención, ¿no? Cuando en el caso, por ejemplo, de la violencia machista son más hombres los que asesinan a sus mujeres, en el caso de la violencia vicaria es todo lo contrario. Según las estadísticas, son las mujeres las que más han asesinado a sus hijos, por desgracia, y es violencia. Si es que aquí la cuestión es lo que he comentado antes, es decir, las cosas hay que buscar cuál es el origen del problema y a partir de ahí hay que intentar buscar soluciones, pero lo que no podemos hacer es engañarnos. Entonces, cuando hay un asesinato, cuando hay una muerte, con todos los respetos, puede ser un niño, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un anciano, puede ser quien sea. Hay que ver qué causas han generado eso e intentar paliarlas. Lo que no podemos hacer es engañarnos y centrarnos solamente en un tipo de violencia contra un determinado persona, porque, por ejemplo, yo en el pleno del Ayuntamiento de Totana he tenido que escuchar que los hombres son los que asesinan a las mujeres. Vamos a ver, los que asesinan son asesinos. Es decir, tú no puedes generalizar de que el instinto de los hombres es asesinar a las mujeres, porque eso es un disparate como decir que los inmigrantes son los que cometen los delitos. Es decir, pero estamos llegando a un punto de que esas cosas se dicen en un pleno y quien lo dice se queda tan fresca. Dices tú, bueno, los hombres son los que asesinan a las mujeres. Como si eso fuera una cosa, una regla. ¿Vale? Que Entonces, no deja de ser una verdad, pero que está la otra parte también. Es que el problema de las verdades a medias es que son mentiras. Y cuando uno dice una verdad, tiene que ser una verdad incontestable. Pero si dice una verdad a medias, como es esa, está diciendo una mentira. Y eso es peor. Mentir a media es peor que mentir. Esto enfrentó a Vox, en este caso, cuando se habló del tema del juzgado, no de violencia de género. En ese pleno, me parece. A ver, nosotros, eso lo defendí yo. Vamos, la realidad, y esto sí que es una verdad incontestable, es que el juzgado de violencia de género solo juzga a hombres. A partir de ahí ya estás estableciendo una discriminación que no se contempla en la Constitución ni en ningún sitio. Porque ¿qué pasa? ¿Que la violencia solamente la ejercen los hombres? No hay, pues alguna hay. Evidentemente menos. Porque la mujer, cuando no quiere estar con un hombre o tiene un problema con un hombre, si quiere, agredirle, entre comillas, la mujer, así como el hombre agrede por la fuerza, porque es su naturaleza, y cuando pierde su naturaleza se convierte en un animal agresivo, ¿vale? Que no tiene justificación ninguna, pues la mujer tiene otras formas de alguna forma castigar, entre comillas, a un hombre, psicológica, otro tipo de formas, que no son violentas, ¿vale? Entonces cada uno tiene sus formas, ni la una son buenas ni la otra. ¿Qué ocurre? Pues que las de los hombres normalmente causan más muertes, es verdad, pero una sola muerte, que cualquier muerte por sí hay que investigarla, hay que intentar solucionarla. Y luego además nos encontramos con la paradoja de que estos que sacan tanta barriga con el Día de la Violencia de Género, con todas estas películas, luego resulta que cada año se están gastando más ministerios de igualdad, que el nombre está mal puesto, porque la igualdad significa igualdad, no que las mujeres sean más que los hombres, ni que los hombres sean más que las mujeres. Y el Ministerio de Igualdad, por lo que yo veo, lo que pretende es que las mujeres sean más que los hombres, lo cual tampoco me parece correcto, ¿vale? Entonces, resulta que se gastan un montón de dinero en carteles, en historias, en campañas, y cada vez mueren más mujeres. Entonces, eso es un fracaso. Entonces, quien además saca barriga, luego, espérate, y la ley esa que sacaron, que echaron a los delincuentes sexuales a la calle a capazos, y encima todavía sí, y tuvieron 8 o 9 meses tardaron en rectificar esa ley. Y entonces, ¿eso me van a dar a mí lecciones de violencia? De lo que es respetar a una mujer, a mí, a cualquier hombre en su sano juicio. Hombre, por Dios. Hablamos, Pepe, del área que va a defender tú en esta legislatura. Vas a llevar el tema de lo que es el agua, las infraestructuras, el tema de la cultura. Y yo te pregunto, uno de tus temas es el tema de la Bastida. De hecho, pediste una señalización en la autovía del Mediterráneo para que se enteraran los viajantes, ¿no? Que ahí hay un yacimiento arqueológico. Yo, hace ya mucho tiempo, igual que muchos totaneros, nos dimos cuenta de que la Bastida es la joya más importante que tiene Totana a nivel cultural, y si se hace bien, también podría serlo a nivel turístico. Entonces, no he descubierto nada, pero sí que es verdad que desde el principio me dolía
que un diamante tan de esa envergadura en Totana no se estuviera explotando de la manera que debería. Y de hecho, el consistorio anterior, no este de Pedro José, sino el de Juan José, que en paz descanse, se ninguneó a la Bastida, a las excavaciones de la Bastida y al proyecto que se estaba llevando a cabo ahí. Y no me voy a recrear mucho, pero en definitiva considero que en los últimos 8 años como mínimo el Ayuntamiento de Totana vivió de espaldas a la Bastida. A mí eso, lo mismo que en su momento, pues tuve mi revulsivo a la hora de ser antisanchista, aunque ya te digo que ya la palabra anti no me va mucho, pero bueno, me tengo que definir así. Me dio un poco de pena esa situación y bueno, y me volqué a trabajar dentro de mis posibilidades por intentar aportar ideas para la Bastida. Entonces, una de ellas, por ejemplo, fue, que ya lo dije hace 5 años, en una entrevista que me parece recordar aquí, pues por ejemplo, organizar un mercado argárico. Yo hace 5 años, aquí en esta misma mesa, en esta misma silla, con Rafael Micó y con Juan José, si no recuerdo mal, pues dije que Totana podía organizar un mercado argárico. Pero, por ejemplo, lo que me sorprendió fue que cuando llevé eso al Pleno, hace 2 semanas, pues precisamente recuerdo que Martín, que también ha ingresado de concejal hace poco, y también en esta misma silla, dijo que una de sus ideas era proponer un mercado argárico, pues cuando lo proponemos en el Pleno, resulta que ninguno quería mercado argárico. Cuando me parece que es una forma de acercar la cultura argárica a la ciudad y de difundirla y de alguna forma trabajar para el objetivo real que yo creo que Totana debe de perseguir, y es que la cultura argárica y la Bastida en particular sean patrimonio de la humanidad algún día. Y ahora entramos en la promoción que se está haciendo del municipio de Totana de cara a acudir a grandes ferias, como es el caso de Fitur, sí, por ejemplo. Es un ejemplo. Tú apuestas por darle más visibilidad a todo lo que es la cultura en el municipio de Totana. Hablas de carnavales, hablas de tradiciones populares, hablas de Semana Santa. ¿Está coja la promoción en que se hace Totana fuera? A ver, yo no voy a decir que esté coja, lo que sí voy a decir es que, voy a poner un ejemplo, si tú tienes un bar, por ejemplo, y lo que mejor hace son las patatas con ajo, y la gente va allí a comer patatas con ajo, y de paso, pues le colocas el lomo a la plancha, le colocas la codorniz, no sé cómo, el pollo, pero tú tienes un nombre, lo que te da nombre, ¿qué es? Pues son las patatas con ajo. Entonces, ¿qué es lo que le puede dar nombre a Totana a nivel internacional, a nivel nacional? Yo, desde mi punto de vista, solo hay una cosa que le puede dar un nombre fuera de serie, que es la Bastida. Entonces, tú tienes que organizar tu turismo, tu cultura, la tienes que organizar en torno a lo que a ti te va a marcar la diferencia con respecto a todo lo demás. Y ese, desde mi punto de vista, es lo que hasta ahora no se ha hecho, ¿no? A ver si de aquí en adelante lo conseguimos. Porque cuando dicen, no, es que como la Bastida está ahí arriba, la gente no se deja dinero en el pueblo y tal. A ver, desde mi punto de vista, llevo ya pues casi 40 años trabajando, y uno de mis aspectos importantes en mi vida ha sido el trabajo comercial, el marketing y ese tipo de cuestiones. Eso son tonterías. Y yo he ido a la Alhambra, he estado allí un día en la Alhambra y no he pisado Granada. Si tú al que viene aquí, tú no le puedes obligar a que haga gasto aquí. Si quieres. Tú lo que sí que puedes intentar es que venga gente, mucha gente a la Bastida. Si te viene mucha gente a la Bastida, son números, estadísticas, un 10, un 15, un 20, un 25% van a dormir en Totana, se van a alojar en Totana y van a comer en Totana. Entonces tú lo que tienes que hacer es generar flujo de visitantes, en este caso a la Bastida, porque después irán a la Santa, irán a Sierra Espuña y ese tipo de cuestiones. Porque ahora mismo Totana es una ciudad atractiva a la hora de visitar, a la hora de comprar. Se habló en su momento también, una tertulia contigo también aquí, del tema del polígono, de generar empresas, de generar riqueza. ¿Es una ciudad atractiva o hay que trabajar? A ver, culturalmente lo más atractivo que tiene Totana, desde mi punto de vista, es el turismo religioso. Lo más atractivo que tiene hoy en día. Si eso se pudiera derivar a un turismo arqueológico, sería un gran logro. Un turismo orientado también a la alfarería, que otra de mis propuestas era crear un parque temático de la alfarería aquí en Totana, donde estaba el CTA, pero bueno, ahí están con el tema del museo. Es decir, ¿qué pasa? Que cuando tú consigues que la gente venga pues, a lo que sería, lo que ahora mismo es el punto más fuerte, porque nadie negará que cuando más visitantes tiene Totana es Semana Santa, la romería de la Santa, la romería de Bajada, es decir, y la cantidad de gente que viene los fines de semana a visitar a nuestra patrona, a la Santa.
Sí, entonces nadie podrá negar que el turismo religioso ahora mismo quizás sea el mayor foco de atención. Otra cosa es que haya, por ejemplo, pues, gente del Partido Comunista que quiera derivar esas cuestiones y no las quiera llamar como son, como turismo religioso, ¿no? Y por ejemplo, hoy, pues en una tertulia que se hace aquí en Totana, bueno, le llaman tertulia, pero eso realmente, pues desde mi punto de vista, pues es una reunión de alcahuetas, porque realmente, o sea, se ponen a hablar de gente que no está allí y cuestionan cosas, dicen cosas que dicen personas que no le dan voz ahí. Si en la cadena COPE Espuña se habla de Vox, pero nadie le da un micrófono a Vox para que diga lo que dice. Tiene que ser, por ejemplo, los comunistas quien digan lo que dice Vox. Eso es un disparate. Y eso, cuando hay realmente medios que buscan la libertad y buscan que se conozcan las opiniones y la diversidad, no darían lugar a eso. Entonces, por ejemplo, hoy ha dicho uno de los tertulianos, por ponerle un nombre, ha dicho que por ejemplo, que la Romería de la Santa, o sea, no la llama turismo religioso y además, si lo he entendido bien, como que aquello debería convertirse como una especie de merendola, un día en el campo. Y, claro, eso lo tiene que decir gente pues, que no cree en Dios, que me parece muy respetable. Me parece perfectamente respetable. Pero la realidad hoy es que esa es la clase de turismo que tenemos en Totana. Y ya te digo que esto pienso que se podía derivar y crecer si lo deriváramos al territorio del turismo arqueológico. Frases que recogen, por ejemplo, la página de Vox que he visitado hoy. Las verdades incomodan, aunque no dejan de ser verdades. En España está prohibido ser de derechas y manifestarse. La libertad de expresión, tú lo comentabas hace un momento, el trato de los medios de comunicación con respecto al partido político que representa. Bueno, creo que las frases por sí solas no tienen mucho que comentar. La verdad, el quien no busque la verdad, quien se engañe todos los días, por ejemplo, pues, sin ir más lejos, Pedro Sánchez se engaña todos los días. Lo que pasa es que, claro, se engaña con nuestro dinero, nos engaña con nuestros votos, nos engaña con las propuestas que hace. Oye, ya que habla de dinero, prostituye. Perdona que te interrumpa porque nos quedan pocos minutos. Sí quiero hablar de la deuda municipal. 114 millones de euros en Totana de deuda, más 5 o 6 millones más que se le suman los convenios urbanísticos que van llegando. Y ahora tú hablas de 10 millones más que vamos a tener que pagar. Bueno, a ver, vamos a ver, eso es porque cuando Pedro Sánchez salió de presidente del gobierno, le quitó 15.000 millones a Cataluña. Entonces, si tú le quitas 15.000 millones a Cataluña y lo tiene que pagar el resto de los españoles, pues salen 300 y, claro, saca la cuenta, son 10 millones de euros que le corresponden a Totana. Ya no, esos números lo hice, no recuerdo si era Totana o la región de Murcia, pero vamos, salían 300 euros por totanero. 300 y pico euros por totanero, lo que había que pagar para recuperar la deuda de los catalanes. Entonces, si nosotros somos los pobres, somos los que hacemos más ¿cómo se dice? O sea, ayudamos más a la gente en riesgo de exclusión. O sea, Totana es uno de los ayuntamientos que más ha ayudado a la gente en riesgo de exclusión y encima tenemos que pagar la deuda que nos corresponde, como es lógico, de los catalanes. Pues creo que son números, ¿eh? Esos 10 millones son números, o sea, son matemáticas. Con todo y con eso, ¿tú recuerdas el programa ese de Un País en la Mochila? Perdona, esos 10... ¿Vamos a tener que coger la mochila? Es que lo estás pintando de una forma, Pepe. ¿Lo ves tú tan negro o tenemos futuro? No, ahora mismo yo te digo, negro no, lo tenemos mucho más que negro. Y si la gente ahora mismo no es capaz de darse cuenta, en la situación en la que estamos, de que el gobierno de España es un gobierno que necesita prostituirse para aprobar los reales decretos, como ayer ocurrió, si la gente ahora mismo no se da cuenta de que la democracia en España está en una situación crítica y a gente, por ejemplo, como yo, que dicen lo que pienso que es verdad y es palpable y es demostrable, nos tachan de pesimistas y que hay que coger la mochila, ahí te puedes dar una idea de cómo está España políticamente. Está a la altura... ahora mismo es indescriptible, porque lo que está ocurriendo es el AEIOU de la democracia. Pedro Sánchez se está cargando la democracia. Lo he dicho antes, separación de poderes. Los poderes los tiene concentrados y los quiere concentrar más todavía. Eso por no hablarte de instituciones del Estado, pues como son pues Televisión Española, el BOE, es decir, el Tribunal de Cuentas, es decir, el Tribunal Constitucional. Vamos a ver,
Entonces, si tú me dices, no es que tú piensas que hay que coger la mochila, yo pienso que no hay que coger la mochila, hay que defender nuestra patria. Hay que Yo defender... no lo pienso, yo pregunto. Pues si yo te habrá que respondo, cogerla. si yo estoy precisamente en política porque yo no estoy dispuesto a coger la mochila e irme de mi tierra por mucho que eso pueda ocurrir. Yo lo que quiero es defender mi tierra mientras pueda y por eso estoy aquí, que yo no tengo ninguna necesidad de estar aquí en política. Yo tengo mi empresa, tengo mi trabajo y para mí esto es, yo hace una hora yo estaba a 40 kilómetros de aquí, cambiándome de la ropa de trabajo, duchándome para poder estar aquí esta noche contigo, muy a gusto que me encuentro. Y reuniones que tienes con los diferentes Exacto. organismos del municipio. Seguiremos en contacto, Pepe. Ha sido un placer. Bueno, pues que no sea un contacto muy estrecho, que los contactos, No. un contacto con una cierta... Pero ha estado bien compartir estos minutos de televisión contigo. Que haya suerte en los plenos. A mí se me pasa volando cada vez que vengo aquí y los plenos, la verdad, es que son maratonianos, duran 5 horas, pero se me pasan volando. Pues muchísimas gracias, Pepe Munuera, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. A ustedes también, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Buenas noches.